Quiero hoy ahondar un poco en un versículo en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero que repitas conmigo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Predicando qué? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiero hoy hablarles del tema, el por qué debemos predicar el evangelio. Mañana tendremos una evangelización que vamos a estar al frente de la Escuela Virginia de Contreras, y necesitamos saber el por qué debemos hacer esto, por qué debemos evangelizar. Así mejor, y nos ahorramos, y yo puedo dar la palabra. ¿Por qué debemos salir? ¿Por qué debemos ir a la calle? ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Por qué debemos predicar? Hay razones muy importantes. No queremos ganar adeptos, no queremos reclutar gente, no queremos tratar de convencer a la gente de una religión nueva. No es el trabajo que queremos hacer, de cumplir una agenda o un programa que nosotros hemos hecho. O sea, hay razones, y puedo decirles que las razones están en la palabra de Dios, de la realidad que vivimos. Por ejemplo, vivimos en un mundo donde la gente, las personas están o viven tan ocupadas en su diario vivir que lo último que recuerdan es que después que el hombre deje de existir en este mundo, hay una eternidad con Dios o sin Él, una de dos. Por eso hacía reflexión con esto, de este pastor amigo de años que partió hoy. Hay una realidad con respecto a la eternidad. Diga conmigo, hay una realidad. Pero como decía, el hombre va tan rápido, tan acelerado, que lo último en lo que el hombre piensa es con respecto a la eternidad. Pero hay una eternidad. Diga conmigo, hay una eternidad con Dios o sin Él. No hay un intermedio, no hay un purgatorio. O el cielo o el infierno. Así. Eso nos debe llevar a nosotros a tener la principal razón por la que hay que ir a predicarle a la gente, o también predicarnos a nosotros mismos, porque también pudiera haber personas aquí, en esta noche, en este lugar, que no están conscientes de esta realidad, y por eso vivimos o viven la vida como quieren. Es lo principal. Ahora, otra de las razones es que la Biblia, la palabra de Dios, enseña que la venida del Señor o la venida de Cristo, ese mensaje que hace 40 años o 50 años, yo lo escucho desde hace, tendría yo 8, 9 años, estoy hablando de más de 40 años que yo escucho ese mensaje: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y no ha venido todavía, pero se sigue predicando ese mensaje y seguimos esperando la venida del Señor. Entonces, el Señor está cerca, y que la Biblia dice que cuando Él venga a esta tierra a buscar a su iglesia o a buscar a sus escogidos o a levantar de esta tierra todos los que lo estén esperando. ¿Cuántos lo están esperando? Si usted no lo está esperando, no se va a ir con Él. Si usted no lo espera, no se va. Si usted no lo espera, entonces usted vive como quiere. Usted hace lo que quiere, porque usted no lo está esperando. Y como no lo está esperando, pues no se va a ir con Él. Por eso la Biblia habla de ese acontecimiento que muchos
desaparecerán. Y de hecho, científicamente se está inventando de que va a haber una evacuación en la Tierra. Vendrán los extraterrestres y van a evacuar la Tierra en segundos. Están inventando eso para que cuando suceda la venida de Cristo, que Dios levante a su iglesia y desaparezca de este mundo, y queden los aviones sin piloto y los trenes sin maquinista y los carros sin chofer, porque los choferes o los operadores eran cristianos y fueron raptados y pues el Señor se los llevó. Entonces va a haber una catástrofe, muchas máquinas que dependen de la acción humana. Entonces todo eso va a ser un gran desastre. La gente está preparando un cuento de que son los extraterrestres que se llevaron a mucha gente de aquí, los raptaron y se los llevaron. Pero la venida del Señor es algo que nosotros debemos estar esperando todos los días. ¡Aló! Entonces, esa es una de las razones que tenemos que predicar el Evangelio, porque si el Señor viene a levantar a su iglesia y todos los que no han creído en Él se van a quedar, ¿y qué se van a quedar haciendo aquí? Ahí se desata entonces el libro de Apocalipsis, donde el anticristo va a tomar lugar en esta tierra. Y para usted contar, lea Apocalipsis y se asusta cuando lea. Entonces, eso nos tiene que llevar a nosotros a estar dispuestos. Dile al que tiene al lado, tienes que estar dispuesto a predicar la palabra de Dios. Porque el tiempo de recoger la cosecha ha llegado. Ha llegado el tiempo de recoger la cosecha. Ese amén, algunos no lo creen, pero bueno. La trompeta está por sonar. Una de las fiestas que celebramos nosotros, que es Yom Teruah, habla de la venida del Señor. La trompeta está por sonar. Pronto la iglesia será levantada, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, pero debemos estar apercibidos, como dice la palabra, que nuestra redención está cerca. Eso debe ser otro motivo para nosotros predicar el Evangelio, para salir a evangelizar, para decirle a nuestros amigos, para decirle a nuestra familia, para decirle a nuestros compañeros, para decirle a la gente de la calle, para decirle hoy en día a la gente: prepárate porque Jesucristo en cualquier momento vendrá. Aló. Entonces, tenemos que predicar. Y el Señor requiere, o como dicen los brasileros, el Señor precisa de gente dispuesta a ir a tocar puertas o abordar personas en la calle o en cualquier lugar a decirle: mira, te tengo una buena noticia. En pocas palabras, el Señor necesita obreros, porque no todo el mundo es un obrero, o no todo el mundo asume la labor de un obrero del reino. No todo el mundo. ¡Aló! Hay gente que estaría dispuesta en este momento a recibir un cargo, una empresa, de que lo asciendan, de que lo remuevan. O hay alguna persona que estaría dispuesta que yo le diga: por favor, necesitamos cinco obreros que le vamos a pagar $1,000 mensual. Por favor, habrá alguien que quiera ganarse esos $1,000 mensual. Se pueden poner de pie esas 5 personas. 20 se ponen de pie, 50 se pondrían de pie. Hay gente que está dispuesta a aceptar un cargo, una responsabilidad, un trabajo sencillamente material o secular, pero cuando se trata de que el Señor necesita obreros para que vayan por las calles, por los caminos, a tocar puertas, a decir el mensaje del Evangelio, la gente lo piensa, la gente comienza a filosofar: no, lo que pasa es que todavía no estoy preparado, yo no sé qué tendría que decir, no sé qué hacer, es más, yo estoy nuevo, yo no sé nada, ¿qué puedo decir? La gente podría comenzar a negarse, a decir no puedo, o a decir miles de excusas. Por eso el Señor dijo: roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros, porque la mies es mucha y se está a punto de perder. Está a punto de perderse, quise decir. ¿Habrán obreros aquí? ¿Habrán obreros aquí? Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Se necesitan obreros. Toca a la persona que tiene al lado, dígale: el Señor necesita obreros. Ey, para recoger la cosecha. Ahora, hay
tres cosas fundamentales con respecto a la encomienda de predicar o de ser obrero de Cristo o salir a evangelizar. Lo primero que usted tiene que saber es qué es el evangelio. Puede decirme aquí rapidito, venga, usted varón, venga, sí, venga. Yandri, ¿qué te llamas tú? Yandri, ¿cómo estás? Bien. ¿Te sientes bien? Más o menos. ¿Estás feliz? Sí, claro. Yandri, ¿qué es para ti el evangelio? Es la salvación para todos. Un aplauso para él. Gracias, papi, gracias. Lo primero que nosotros tenemos que estar claro, él está claro que el evangelio es la salvación. Es la salvación. O sea, ya le voy a explicar lo que significa evangelio. La mayoría lo saben acá. Pero primero, estar claro con respecto al evangelio. Diga conmigo el evangelio. Lo segundo es quiénes son los responsables de esta noble labor. Ven acá, líder Javier. ¿Quiénes son los responsables de esa noble labor de predicar el evangelio? ¿Quiénes son los responsables? Nosotros. Nosotros. Sí, porque el Señor nos envió, dijo, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos servidores del Señor. ¿Y en qué le servimos? En todo. ¿En qué? En todo y para todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Un aplauso, pues. Bueno, lo segundo. Lo tercero es cómo debemos predicar. Lo primero, estar presente, tener pendiente estas tres cosas. Número uno, que lo que tenemos que predicar es el evangelio, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Número uno, ¿a quién le corresponde esa noble labor? Pero ¿quién es nosotros? ¿Quién es? Diga la iglesia. Diga yo. Y lo tercero que dije, ¿cómo, verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es muy importante porque pasa como una anécdota que yo siempre les cuento o les conté o les he contado alguna vez. Un gerente de una empresa o una empresa estaba teniendo problemas graves con respecto a la operatividad de la empresa y con respecto a todo lo que tiene que ver con los ingresos, las utilidades, todo. Estaban teniendo estos problemas, tenían mucho personal, pero el nuevo gerente dijo, no, aquí está pasando algo, y lo primero que hizo fue despidió a todo el mundo. Dijo, aquí hay que, y puso un letrero que hizo un anuncio en la prensa, se solicitan trabajadores. Prestigiosa empresa contrata excelentes trabajadores con excelente sueldo. En la mañana había una cola grande. Y cada quien llevó su hoja de vida, su currículum, llevó todo lo que tenía que llevar. Entonces, bueno, el primero cuando él ve, dice, ingeniero, graduado en la universidad tal, extranjera, con una amplia experiencia, no sé cuántos cursos, bueno, en fin, llegó y dijo, no, de estos tenía demasiado, le dijo, bueno, váyase y espere si lo llamamos o no. El siguiente, cuando vio la hoja de vida, habla 3 idiomas, aparte de eso, bueno, con un currículo demasiado, de estos yo también tenía aquí, así que vaya, gracias por venir. Y de repente el hombre leía en voz alta y todos escuchaban, pero había uno que estaba ya de último, que cuando escuchó que dijo, pero ese que habla 3 idiomas, estudió en tal universidad, hizo tantos cursos, y yo, o sea, él se escondió y trató como de ocultarse y dijo, voy a ver cómo hago, permisito. Y de repente el hombre lo dijo, hey, usted que está ahí, venga acá, venga, ¿quién yo? Sí, venga. Ajá, dígame, ¿por qué lo veo que está como preocupado? ¿Se quiere ir?
dijo, no, lo que pasa es que yo quiero el trabajo, necesito el trabajo, pero no, yo no tengo ese currículum que tiene todo eso que usted los acaba de apartar, o sea, yo no, me voy, no, pero venga, dígame, ¿cuál es digo, no, yo no soy estudiado, ok, pero ¿qué sabe hacer usted? Dígame, ¿qué es lo que sabe hacer? Le dijo, bueno, señor gerente, con todo respeto, lo único que yo sé hacer es caso. ¿Sí? Eso es lo que usted sabe hacer. Sí, lo que yo sé hacer es caso. Eso es lo que yo sé hacer, caso. Dijo, listo, véngase conmigo. Porque es toda esa gente que está ahí con todo ese currículo, con todos los conocimientos y con todos los estudios académicos, esa gente le cuesta hacer caso. Y yo necesito una persona que haga caso. Porque si alguien hace caso, es fácil poder enseñarlo, poder instruirlo, poder prepararlo. Una persona que hace caso, que obedece, que siempre está dispuesto a hacer lo que su autoridad o lo que su patrón le ordena hacer sin argumentos, sin excusa, nunca deja de ser útil. Es una persona que es útil realmente donde quiera que esté. Y pregunto, ¿cuántas personas hay aquí que saben hacer caso? No, mire, ni siquiera porque le conté la anécdota, la mitad dijo amén. Creo que fueron los de este lado. Voy a darle una oportunidad. A ver, ¿dónde están los que saben hacer caso? Le voy a decir esto, bíblicamente, no es cuentos de camino. Dile al que tiene al lado, dígale, no, esto no es cuentos de camino. No son cuentos de camino. Escúchame. ¿Cuándo nació la primera iglesia o la iglesia primera? ¿Cuándo nació? Escúchame. ¿Cuándo nació? Nació en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Escuche. El día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos y en armonía. En el aposento alto. ¿Dónde estaban? En el aposento alto. Allí estaban en oración, estaban en comunión con Dios, estaban juntos, estaban en armonía. ¿Cuántos días habían pasado? Muchos días. Pero ¿sabes qué? Escucha esto. Al comienzo habían 500 hermanos, habían 500 personas. Pero el día que vino la llenura del Espíritu Santo, solamente habían 120. Quedaban 120. Todos habían sido instruidos por el Señor. Él le dijo a los apóstoles, váyanse a Jerusalén. No salgan todavía a predicar. Váyanse a Jerusalén y esperen la llenura del Espíritu Santo. Ellos obedecieron, pero una gran cantidad de personas se cansaron y se fueron, se distrajeron. A lo mejor, bueno, hágame el turno ahí, hágame la cola ahí, que voy a ir a ordeñar la vaca, a esquilar las ovejas, hágame la colita ahí. Es más, me manda un mensaje cuando ustedes sientan que hay un movimiento, no sé, algo, usted mande un mensajito y yo me vengo rapidito. Así hay gente, déjeme decirle. ¿Por qué nació la iglesia ese día y por qué se convirtieron 3,000 personas de un solo trancazo, hablándolo así? De un solo mensaje que Pedro predicó, se convirtieron 3,000, porque ellos eran los que habían hecho caso de las instrucciones que el Señor les había dado. No se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la unción del Espíritu Santo. Ese día estaban juntos y en armonía y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y inmediatamente hubo una revolución espiritual, que todas las multitudes que habían allí creyeron en el Señor y se convirtieron, y nació la iglesia. Y nació una iglesia de multitudes de más de 3,000 personas. Yo como usted aplaudiría. Eso merece un aplauso grande.
O sea, en la iglesia, en la congregación hay mucha gente que tiene ministerios, que tiene llamados, que tiene habilidades, que tiene capacidades. Hermano, gente que ve ángeles, gente que se mete en las profundidades de Dios, que son intercesores, que saben Biblia, que predican, que cantan, que tienen, hermano, revelación de parte de Dios. Eso hay mucho en la congregación, pero no todo el mundo tiene la capacidad de obedecer y hacer caso cuando Dios le da una instrucción. Diga conmigo, alábale que Él vive. Entonces, número 1, ¿qué es lo que vamos a predicar? Número 2, ¿quiénes son los responsables? Diga yo. Y número 3, ¿cómo debemos hacerlo? Primero, ¿qué es el evangelio? Bueno, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Recibir buenas noticias. No, cuando usted vaya a predicar, no condene a la gente, sino enséñale el camino hacia Dios. Enséñale el camino hacia el Padre. Que solamente, dígale, solamente es a través de Jesús, el Hijo de Dios. Hay un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Solo en Jesucristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. La palabra evangelio, así como se escribe, así como suena, significa literalmente buenas nuevas. Pero, escúchame esto, para poder entender que verdaderamente son buenas nuevas, son buenas noticias, debemos entender primeramente las malas noticias. Como resultado, se lo explico de esta manera. Si alguien dice, hay buenas noticias, es porque en ese momento solamente habían malas noticias. ¿Aló? Por aquí. Si son buenas noticias, es porque hasta ese momento lo que habían era malas noticias. Dígame, pastor, ¿cuáles son las buenas noticias? Para yo poder dar las buenas noticias, primero debo darle las malas. Porque si se dice son buenas noticias, pero usted no está entendiendo cuáles son las malas noticias, no va a poder recibir las buenas noticias. Entonces, pregúnteme entonces, pastor, entonces, ¿cuáles son las malas noticias? No, ni ánimo hay para preguntar. Se lo planteo de esta manera. Cuando usted va a predicarle a alguien por primera vez que no es cristiano, ¿usted le va a predicar qué? El evangelio, ¿verdad? Que son buenas nuevas o buenas noticias. Pero para usted darle una buena noticia a él, que él lo reciba como una buena noticia, usted primero tiene que hablarle de las malas noticias. ¿Y cuáles serían las malas noticias para que él o ella pueda recibir las buenas noticias? Usted tiene que decirle a esa persona. ¿Qué le tiene que decir? La verdad al respecto. ¿Cuál es esa mala noticia? Tiene que entender que el hombre está alejado de Dios porque el hombre cayó o pecó en el principio en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3 versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, y dio también a su marido, el cual también comió. Ahora, antes de este momento de que comieran, había una buena relación con Dios, ¿sí o no? Había una relación directa entre Dios y el hombre, ¿sí o no? Bueno, pero a partir de que ellos desobedecen, se rompe
la comunión con Dios, se rompen las relaciones con Dios, entre Dios y el hombre, a causa del pecado, que es la desobediencia. En otras palabras, se abre como una brecha, hay como una separación, hay como un precipicio entre Dios y el hombre por causa del pecado. La mala noticia entonces es que a partir de ese momento el hombre está lejos de Dios, el hombre está bajo juicio, bajo condenación a causa del pecado y de la desobediencia. Cada parte del hombre, su mente, su voluntad, las emociones, la carne, lamentablemente ha sido contaminada por el pecado. Y es terrible hoy en día. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. Hay gente que no quiere saber nada de iglesia. Hay gente que no quiere saber nada de cristianismo. Hay gente que no quiere saber nada de orar, nada de leer la Biblia. Porque su mente y su corazón están cauterizados por causa del pecado que el hombre cometió desde el comienzo. Entonces están contaminadas, todo su ser está contaminado a causa del pecado. Romanos 3:23, le estoy hablando de la mala noticia para ese pecador. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto es mala o buena noticia? Por cuanto el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia católica, evangélica, la que sea. Romanos 3:23, a causa del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios. Por la naturaleza pecadora del hombre, él no busca ni puede acercarse a Dios por sí mismo, por él mismo. Además, lo acabo de decir, a causa del pecado el hombre no tiene el deseo de acercarse a Dios. No tiene el deseo de venir a Dios. De hecho, su mente mantiene un repudio, una hostilidad hacia Dios. Y es triste, tú vas a una institución, hay una reunión y de repente tú como cristiano te paras y dices: ya un momentico, permítanme hablarle un momentico acerca de lo que dice la palabra de Dios. Y la gente dice, la gente voltea y se distrae y comienzan, interrumpen. Entonces dice, y de repente alguien dice: mire, por favor, está prohibido hablar de religión aquí. ¿No lo ha oído? ¿No le ha pasado alguna vez? Aquí no se puede hablar de religión. O sea, para ellos hablar de Dios es religión. Para ellos Dios es religión, porque la mente está cauterizada, cautivada o esclavizada por el pecado. Choca contra todo lo que tiene que ver con Dios, la Biblia, la iglesia. Le da como piquiña a la gente. Wow. Esa es la condición del hombre. Y hay que saber entonces por qué pasa eso. Entonces, fíjate que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:7, dice: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Diga conmigo: los designios de la carne son enemistad contra Dios o hacia Dios. Eso lo dice Romanos. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dios ha declarado que el pecado del hombre lo condena, el pecado del hombre lo condena a una eternidad separado de Dios para siempre. Es en la eternidad, es en el infierno donde el hombre paga el castigo por pecar contra un Dios santo y justo. ¿Son buenas o malas noticias? ¿Me está entendiendo? ¿Son buenas o malas noticias? Tú le estás diciendo eso a una persona, es una mala noticia. Porque el hombre dice: wow, qué terrible. Pero tú le llevas a la realidad espiritual de él para luego dar, ahí sí, cuando tú dices: ya va, pero no te preocupes, porque está así como... Lo segundo es: ¿quiénes son los responsables de predicar el evangelio? Diga conmigo: somos nosotros responsables de esta gran comisión. ¿Dónde lo dice la Biblia? Marcos 16:15 le dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, no es opcional. Dile al que tiene al lado, dile, no es opcional. O sea, en palabras que yo le dígale, tienes que predicar. No se trata si quieres o no quieres. Tienes que hacerlo porque tú eres el portador de las buenas noticias. Entonces, es muy importante que se pueda entender que somos nosotros los responsables de predicar. Es un mandato, es una orden. No es cuestión de querer o no querer hacerlo, o de gustarle o no, sino algo de lo cual Dios espera de nosotros obediencia, hacer caso. Por eso Él necesita gente que haga caso. Ay, yo no sé, no se trata de no saber, haga caso. El Señor le dijo a los discípulos, no se preocupen lo que deben decir, porque cuando ustedes vayan y abran su boca, el Espíritu Santo pondrá palabra en su boca y entonces verán y conocerán de Dios. Hay que atreverse, hay que atreverse. Entonces esto no es negociable, debemos obedecer la orden del Señor. Debo ir, no vale ningún tipo de excusa. Como no puedo, ya lo dije, no sé, no es mi llamado. ¿Cómo que no va a ser tu llamado? No tengo el don, no tengo tiempo, no tengo conocimiento. Hoy en día la gente está muy ocupada y la gran mayoría no tengo tiempo, no tengo el tiempo, no puedo. Que vaya otro que sí tiene tiempo, yo no tengo tiempo. Y mientras usted y yo decimos no tengo tiempo, las almas siguen partiendo de este mundo. La gente sigue muriendo, la gente se sigue perdiendo. Es un llamado de Dios para que proclamemos las buenas nuevas, como dice el profeta Isaías, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová. Entonces es importante. Ahora, ¿cómo debemos predicarlo? Este es el punto más importante. Primero, sabemos que es el evangelio y somos nosotros. Pero lo tercero, ¿cómo debemos predicarlo? Pregúnteme eso, pastor, ¿cómo debemos predicarlo? ¿De verdad quieres saber? Vamos a evangelizar mañana a las 9. ¿Cómo debemos predicarlo? Lo primero, diga conmigo, con poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo serán solo frases o palabras que no llegan a ningún lado. Wow. Hechos 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo debemos hacerlo? Con claridad, no nos enrollemos. Yo quiero que hagamos una evangelización sencilla, que hagamos una evangelización, hermano, de ABC. Una evangelización no deja de ser con poder cuando tú hablas de lo sencillo pero poderoso y profundo como es el amor de Dios. La predicación de las buenas nuevas es un anuncio, anunciando las buenas nuevas. Si nos damos cuenta, un anuncio debe ser claro. Diga conmigo, debe ser claro, no complicado. ¿Sabe que hay gente que pretende evangelizar, pero comienzan a hablarle a la gente? Mira, quiero hablarte del anticristo. Quiero hablarte de los 7 jinetes del Apocalipsis. Quiero hablarte de los 2 cuernos de la bestia y quiero enseñarte por qué hace descender fuego del cielo. No, hermano. Tiene que ser sencillo, que la persona más sencilla lo pueda entender.
Cuando alguien hace una publicidad, los que estudian publicidad o mercadeo, debe tener por lo menos una publicidad en 30 segundos, que diga, que hable de todo lo que ofrece la empresa, de la calidad del producto y cómo lo puede adquirir la persona y qué beneficios le puede brindar. Entonces, muchas veces vamos a predicar el evangelio y lo primero que le decimos a la gente es, ¿sabes? Que si no te arrepientes te vas para el infierno. Entonces ya, ¿tú crees que le estamos dando, lo estamos mandando derechito? No le estamos dando la opción a que se salve. ¡Aló! Entonces tiene que ser claro. Dile al que tiene al lado, predica claro, hermano. Pero aunque sea claro, tiene que ser breve. De hecho, nosotros hacemos la publicidad de la iglesia, por ejemplo. Comunidad Cristiana Luz y Vida, un oasis de amor para la familia de hoy. Es importante lo que estoy diciendo. Claro, corto, sencillo, que deje un mensaje, que transmite, que lleva a la persona a tomar una decisión. Entonces, no debemos olvidar la importancia de este anuncio, porque tiene que ver con la vida eterna o con la condenación eterna, o con la vida eterna o con la condenación eterna. La agencia de publicidad venden productos para un momento de placer o de necesidad, satisfacer o llenar una necesidad temporal. Pero el anuncio más importante que puede existir en este mundo es el evangelio o las buenas nuevas, porque o es para vida eterna, para salvación o para condenación. El mensaje es claro, con amor, diga conmigo, con amor, porque usted puede decir grandes verdades sin ofender a la gente. Una cosa es que yo le diga a usted, mire, usted sí es feo, yo, pero otra cosa es que yo lo mire con una sonrisa y diga, ¿sabes qué? Que no eres tan bonito, ¿viste? Es lo mismo, pero no pega igual. ¿Cuál es el mensaje realmente que vamos a transmitir? Corto, sencillo, preciso y conciso. Bueno, ya lo dijimos. Otro detalle es que tenemos que conocer el contexto, es decir, lo que nos rodea. No es lo mismo predicarle a un joven que tiene su mente hoy en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las redes sociales, a predicarle a una persona adulta. No es lo mismo. O sea, ubíquese en el contexto de la necesidad de la persona o el contexto cultural, en el lugar donde está, para saber abordarlo, para saber llamar la atención y poder predicarle. Pero de todos modos, todos necesitan la salvación. Todos necesitan las buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pueden aplaudir al Señor? Quiero un voluntario acá, rapidito. Con esto finalizamos. Un voluntario que le guste hablar. Un aplauso para Ángel, pues. Es un profeta de Dios, mire. En el nombre de Yeshua. Él sabe que Dios está haciendo cosas grandes con él, porque es una lumbrera, es una lámpara, una lumbrera, una luminaria que Dios está colocando en medio de su familia. Aquí veo naciones, aquí veo multitudes. Uy, hermano, no se alegre tanto yo. Ok. ¿Cuál debe ser, cómo puedo presentarle yo a él las buenas nuevas o las buenas noticias? Ok, míreme a mí. Supongamos que tú no me conoces y yo tampoco. Entonces, yo soy alguien que salió a la calle a
presentar las buenas nuevas de salvación, porque entiendo que hay una urgencia, entiendo que el mundo hoy va acelerado, la gente está cada quien enfrascado, sumergido en sus problemas, en sus necesidades, y entiendo que esa gente nunca le queda tiempo para pensar en Dios, mucho menos pensar en iglesia, mucho menos pensar en orar, ni hablar con Dios, ni leer la Biblia, ni nada, porque el mundo está tan acelerado, pero yo soy un comisionado por el cielo para predicar las buenas nuevas, porque si yo no le predico a esa gente va a partir de este mundo sin el conocimiento de Dios y se va a perder, porque lo dice la palabra de Dios, lo dice claramente, ¿verdad? Entonces yo tengo la urgencia de salir a predicar. Entonces yo decidí mañana salir a predicar a las 9 de la mañana. Entonces yo me encuentro con esta persona que va rápido, va apresurado, está preocupado por sus estudios, porque quiere hacer una carrera universitaria, porque tiene planes, porque tiene metas. Entonces él está en su mundo, no está pensando, entonces yo me lo encuentro. Entonces, ¿cómo lo puedo abordar yo a él? ¿Cómo puedo yo darle a él el mensaje en 2 minutos, 3 minutos? ¿Cómo puedo? Es difícil, ¿verdad? Pero sí es posible. Diga conmigo, sí es posible. Entonces, ¿cuál es mi actitud ante él? Lo primero que debo hacer, con respeto, acercarme. Buenos días o buenas tardes, amigo. Disculpe, mi nombre es Luis Barrios, soy cristiano y lector de la Biblia y quiero compartir contigo las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, ¿has oído hablar de las buenas nuevas? Sí. No. ¿Has escuchado hablar de las buenas nuevas? Él dice que no. Ok, es normal, porque de repente sí, pero sencillamente quiere que yo deje de hablar para seguir su camino, ¿verdad? Entonces ahí comienzo yo con respecto al mensaje de salvación. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Has leído la Biblia alguna vez? Sí. Ok, qué bueno, Ángel, has leído la Biblia. Entonces, si has leído la Biblia, ¿has leído acerca de Jesús, de Jesucristo? Sí. Ok. ¿Sabes que el Señor nos comisionó a nosotros que llevemos las buenas nuevas de salvación? Entonces, quiero compartirte hoy las buenas noticias. Pero antes de darte las buenas noticias, quiero decirte que el hombre está separado de Dios, está lejos de Dios. El hombre no tiene la posibilidad de acercarse a Dios, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre en el paraíso, en el primer hombre que Dios creó, tenía la posibilidad de acercarse a Dios, de hablar con Dios todos los días, pero había recibido un mandato de no comer del fruto del árbol que estaba en el medio del huerto, porque Dios le había dicho que el día que comiera iba a morir. Entonces el hombre tomó del fruto, comieron, así que a partir de ese momento el hombre se separó de Dios. Se creó una gran distancia, el hombre no tiene la posibilidad de acercarse a Dios a causa del pecado. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que el hombre no tiene la posibilidad de acercarse a Dios. A causa de haber pecado, está destituido, está separado, no tiene salvación. Pero la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera Dios te amó, o nos amó a todos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesucristo es la provisión o el medio que el Padre, por tanto amor que tenía hacia nosotros, Él dio a su Hijo para que tomara ese pecado que Adán cometió, Él pudiera llevar la maldición de ese pecado a través de su Hijo Jesucristo y tú fueras declarado inocente delante del Señor. La Biblia dice en Juan 1 que no todos son hijos de Dios. Allí dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te gustaría recibirlo como tu Salvador? Él lo pensó y dijo sí. Y es una bendición cuando alguien dice que sí. Pero si dice que no, pero él dijo que sí. Y si él dijo que sí,
Ok, ¿sabes? La Biblia dice en Romanos 10 que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero que hoy tú puedas confesar que Jesucristo es Dios. Así que declara conmigo, repite esta oración, di conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te recibo hoy te recibo como mi Salvador como mi Salvador y te pido y te pido que inscribas mi nombre que inscribas mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Amén. ¿Cuánto llevo? 10 minutos. Gracias, papi, gracias. Claro, escuche. De repente yo dije muchos versículos porque sé muchos versículos, pero ¿qué sería el caso de una persona que no se sabe todos los versículos, pero quiere evangelizar? Quiere evangelizar. ¿Cuál es la forma más efectiva que puede adoptar una persona que está nueva? Obviamente en la misma presentación tiene que identificarse: yo soy o pertenezco a la comunidad cristiana Luz y Vida y me gustaría compartirte mi experiencia desde el día que yo invité a Jesús a entrar a mi corazón. ¿Aló? Wow, la persona le va a prestar atención. Porque yo, antes de conocer a Cristo de manera personal, como ahora creo que lo conozco, yo vivía así, hacía esto y esto. Y como consecuencia estaba alejado de Dios y vivía esto y esto y esto. Así que un día alguien me predicó o contar su testimonio y yo lo recibí. A partir de ese momento sentí una paz grande en mi vida y ahora quiero que lo que yo he experimentado también tú lo puedas vivir. ¿Tienes familia? Sí, ok. ¿Trabajas? No, estoy desempleado. ¿A ti te gustaría que Dios te pudiera ayudar a solucionar esa situación? ¿Te gustaría? Yo quisiera ayudarte, quisiera orar por ti. ¿Te gustaría que esa situación cambiara? ¿Te gustaría sentir esa paz que yo siento? ¿Te gustaría? O sea, ¿entiendes? Es algo mucho más directo, algo más personal. Pero de todas maneras, tenemos la posibilidad de hablar de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuánto dicen amén? Tal vez no tengamos el tiempo para hablar acerca de lo que son las 4 leyes espirituales, que son las que más utilizamos, las 4 leyes espirituales. Pero hoy en día cualquier persona en la calle tiene problemas. No quiere decir que yo no tengo ni que usted tenga. Si yo tengo y tú tienes, pero ya nosotros hemos sabido cómo lidiar con eso a través de la oración, llevándolo al Señor, pidiendo la ayuda de Dios. O sea, tienes una manera de cómo hacerle frente a esa situación. Diferente a una persona inconversa que no sabe nada de esto, él piensa ir al brujo, él piensa suicidarse, él piensa huir, él piensa acabar con todo, con el sufrimiento, entre comillas. Entonces no tiene a qué apelar ni a qué echar mano. Entonces, cualquier persona en la calle que usted aborde tiene una necesidad. Y si usted es sabio, usted capta la atención de esa persona. Y usted puede ser de mucha utilidad para que esa persona se acerque a Dios. Si no tiene que, hermano, amigo, me gustaría orar por tu. ¿Tienes alguna petición que tú quisieras llevar delante de Dios? Bueno, sí, tengo mi esposa, tengo mi hijo afuera. Bueno, quiero que oremos. O sea, es una manera de llamar la atención de esa persona. En la calle, rapidito, te puede decir: mira, andamos por aquí presentando a Cristo, el Dios Todopoderoso, y me gustaría, si tiene una petición delante de Dios, para que oremos. Y se va a encontrar con muchas sorpresas. Se va a encontrar con gente que no quiero nada, pero más son las personas que van a permitir que tú te acerques a ellos para orar por ellos y darles una esperanza, y el Espíritu Santo te va a usar. Son más las que vas a encontrar en esa condición que las que te van a despreciar. Por ellas vamos a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén?